suela tipo clay, omni o mixta, enfoque en comodidad o en velocidad, suela partida o suela toda de una pieza. Hoy te vamos a enseñar las claves para elegir tu zapatilla de pádel ideal y que si pierdes sea por culpa de la pala, pero nunca por culpa de las zapatillas o por culpa tuya. Bienvenidos un día más de nuevo al canal de Zona de Pádel. Yo soy Yago y hoy os vamos a enseñar cómo elegir vuestras zapatillas de pádel ideales, ya sea por estilo de juego, gustos o preferencias. Como ya sabréis, el pádel es un mundo infinito donde hay muchísima especialización y eso hace que cada jugador sea un mundo y sea único, y eso es muy positivo. Lo único que al principio, pues cuando acabas de empezar el deporte, puede que toda esta especialización te quede grande y no sepas ni siquiera por dónde empezar, pero bueno, no te preocupes, que estás en el vídeo correcto para que eso pues no sea un problema para ti. Comenzamos con la suela. La suela es lo más importante y es normal porque es la parte de la zapatilla que va a estar en contacto con la superficie, y dependiendo de la superficie donde juguemos a pádel nos harán falta un tipo de suela u otra. En primer lugar, si solemos jugar en las pistas de exterior con el césped verde, cortito y con mucha sal, lo ideal es una suela que nos proporcione muchísimo agarre porque son las pistas que más resbalan. Para eso, ¿qué es lo mejor? Por la suela de espiga. ¿Cómo la podemos diferenciar? Muy simple. Vamos a ver que la suela tiene este patrón de flechas hacia arriba o hacia abajo, conocida como clay o espiga, la mejor y la que más agarre brinda para lo que comentaba, para las pistas de exterior. En cambio, si solemos jugar en pistas de indoor con el césped mucho más largo, el azulito de toda la vida en las pistas de indoor, y con muy poca sal, pues el agarre no va a ser tan necesario porque va a ser una pista que resbale menos. Nos podemos centrar en otros aspectos como es la movilidad y podemos optar por una suela tipo Omni como la de estas Babolat Jet Premura 2. Como podemos ver, el patrón es diferente al de la clay o espiga y sería una especie de multitaco también con unos patrones algo pues con diseño hexagonal, digamos, que se centra algo más pues en cambio de dirección, movilidad y no tanto en no resbalarse. Y ahora no te preocupes porque seguro que estás pensando, ¿y si yo al final juego a pádel pues donde se plazca, donde encuentre pista, donde me llamen o donde encuentre hueco? Pues sin duda que la mejor suela para ti es una suela mixta que combina pues propiedades de los que acabamos de ver, como es una parte de espiga y otra parte de Omni, como en esta ASICS Solution Speed FF3, que es muy similar a la que acabamos de ver, pero esta sería la edición París y esta sería la edición normal, pero podemos ver que tiene esa variación en la suela. Otro tipo de suela a tener en cuenta, sobre todo para jugadores amateur, es la suela New Padel como la de estas Head. ¿En qué se diferencia? Bueno, pues es una suela que en este caso Head ha hecho en acuerdo con Mondo, el fabricante de las moquetas de Premier Padel, para que sea óptima sobre todo para este tipo de moquetas. Y podemos ver un patrón con líneas en diferentes direcciones que sí que están pensadas para favorecer los cambios de movimiento y los cambios de dirección. También comentar que esto no es como otro tipo de suela, pero sí que es verdad que muchos fabricantes a estas suelas que ya hemos visto añaden pequeños accesorios también para favorecer el movimiento, como podrían ser estos patrones de cambios de dirección que parten la suela en diferentes formas también para favorecer el movimiento, y estos puntos de rotación para ese movimiento que solemos hacer cuando rotamos un poco sobre nuestros propios pies. Vale, ya ahora hemos hablado del tipo de suela, pero de la estructura no me menciona nada, pero no te preocupes que lo vamos a ver ahora y es súper sencillo. Hay dos tipos, la suela toda una pieza como es en la Resolution y la suela partida en dos como en las Speed, ambas de ASICS. La diferencia, bueno, muy sencilla. Al final, el jugador que busca algo más de control y de estabilidad, pues siempre va a optar por una suela de una sola pieza. El jugador que busca algo más de reactividad, algo menos de peso y algo más de explosividad, pues puede optar por una suela partida en dos que al final pues no te va a dar tanta comodidad, no vas a estar tampoco incómodo en la pista, pero bueno, vas a tener algo más de ligereza y algo más de libertad de movimiento. Después de hablar de la suela, pasamos a la entresuela, que es justo la parte que está entre medias de la plantilla y de la suela y es la que nos va a dar comodidad y o reactividad. Si eres un jugador propenso a lesiones o que tienes un gran historial de lesiones en tu currículum, sin duda que vas a tener que optar por una zapatilla que absorba muy bien los impactos y los amortigüe para que esos impactos no lleguen a tus articulaciones, como son estas ASICS Challenger 14 Clay. Si eres un jugador que tiene la suerte de no lesionarse tanto, puede buscar una suela que le dé algo más de reactividad y ganar un poco de explosividad con estas Wilson. Son aspectos más allá, pero básicamente lo que buscamos en una entresuela es que nos dé esa comodidad para todo el rato que estemos disfrutando del pádel, lo hagamos al máximo posible y sobre todo sin preocuparnos de lesionarnos. También comentar que bueno, con el paso de los años las marcas siguen innovando para traer productos nuevos y sobre todo tecnologías que pues hagan al final
al padelero una experiencia mucho más satisfactoria. Y sobre todo en las lentesolas lo podemos ver en marcas como Adidas o Asics. Adidas ha creado también esta tecnología que se llama Boost, que también hemos visto muchas zapatillas de running. En Asics es muy clásico pues esta amortiguación de gel, como hemos visto antes en las Challenger, que pues da esa comodidad y esa amortiguación para absorber todo tipo de impactos. Por norma general, las zapatillas de pádel suelen ser bastante rígidas. Una, para que nuestros tobillos y talones no sufran, y dos, también pues porque al final es un deporte bastante abrasivo y los materiales tienen que ser duros y resistentes para que las zapatillas no duren 2 partidas. Pero sí que es cierto que dentro del abanico que nos ofrecen las marcas tenemos algunas con más o menos sujeción. De nuevo, para diferenciar la sujeción tenemos estas dos Asics. Tenemos aquí la Resolution X Clay, que vemos que tienen pues toda la suela entera, que nos va a dar más comodidad, y tenemos refuerzos que si la vemos de frente lo podéis ver, toda esta zona nos ayuda a que el pie no se vaya. En cambio, la Speed pues no tiene tanto refuerzo, sí que es verdad que sigue protegiendo al pie de torceduras, pero no está tan pensada para eso y bueno, es una sola partida como hemos visto antes y que nos da un poco más de ligereza. Un aspecto que es algo más secundario, pero que también hay que tener en cuenta, sobre todo si somos personas que tendemos bastante a sudar, que jugamos en climas cálidos o con muchísima humedad, es la transpirabilidad. Y estas babolas son el ejemplo perfecto porque tenemos transpirabilidad en la zona de la pala, que no es que la zapatilla lleve una pala aquí, pero toda la parte de las zapatillas de aquí se le conoce como la pala, y también por la parte inferior, aprovechando que se parte la suela. Así que si jugáis en climas con mucha humedad o con mucha calor, son una muy buena opción. Por último, vamos a hablar del tallaje. Lo ideal es elegir entre media o una talla más de la que solemos utilizar, aunque cada marca siempre es un mundo. ¿Cómo nos tiene que quedar la zapatilla? Pues ajustada, pero que no nos apriete y que tampoco nos baile el pie dentro de la zapatilla. Lo ideal es que de la parte de la puntera nos sobren unos 3-5 milímetros para cuando pegamos esos frenazos en seco, pues el pulgar no llegue a tocar y nos haga daño. Y bueno, al igual que las marcas cada una hace un tallaje, elegir una para ti puede que des con la clave a la primera, a la segunda o a la 10ª, pero bueno, en el caso de que no sepas cuál elegir y quieras darte tu tiempo y probar unas y otras, sabes que puedes venir aquí a Zona de Pádel, donde estoy, justo detrás, y elegir sin problema alguno entre todas las zapatillas que tenemos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado a elegir vuestra zapatilla ideal. Si tenéis alguna duda más, no dudéis en dejárnoslo en los comentarios. Por aquí os dejamos el botón de Zona de Pádel para que os suscribáis y estéis al tanto de todas las novedades del mundo del pádel, y por aquí el vídeo de las zapatillas más top de esta temporada. Así que sin nada más que decir, me despido porque el vídeo se termina aquí.